Bienvenidos a Expert Talks, el espacio profesional de externos. Bienvenidos a un vídeo más de Expert Talks by Externos, un espacio donde conversamos con líderes de corredurías y compañías que están aportando una visión diferente al sector asegurador. En Expert Talks compartimos experiencias reales, prácticas y fácilmente aplicables por cualquier correduría. Y hoy vamos a hablar de un tema especialmente relevante, los retos y oportunidades de las corredurías. Un contexto marcado por la necesidad de crecer, incorporar tecnología y al mismo tiempo mantener un servicio sólido y rentable. Hoy nos acompaña Antonio Santolaya, cofundador de Motopóliza, una correduría con una trayectoria consolidada y una visión clara sobre cómo evolucionar el modelo de correduría en un entorno cada vez más competitivo. Antonio, bienvenido a Expert Talks, un placer tenerte con nosotros hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Igor. Un placer también estar aquí con vosotros. Bueno, Antonio, pues lo primero te pediría que arranquemos contándonos sobre ti, cómo llegas al mundo del seguro y sobre Motopóliza, obviamente. Claro, bueno, más que sobre mí, te hablaría un poco de los fundadores de motopoliza.com. Somos un grupo de personas muy heterogéneo. Algunos proveníamos del mundo de la tecnología y de las aseguradoras. Yo en vidas anteriores he trabajado liderando proyectos online y desarrollo online en diferentes aseguradoras. También hay personas que vienen del mundo de la consultoría estratégica y también, por supuesto, de la consultoría IT muy enfocada al mundo de los seguros. Al final, un grupo de personas amante del mundo del sector de los seguros y amante del mundo de la tecnología. Y bueno, esos fueron nuestros orígenes. Y el origen era precisamente y es el origen de motopoliza.com, que fue en el año 2010 aproximadamente, que fue creemos que el cliente está preparado para transaccionar con sus seguros solo a través del canal online. Esto, Ujú, bueno, ahora 2025 está todo muy interiorizado, ¿no? Y lo tenemos todo muy... Pero en el 2010 era una propuesta bastante agresiva en el sentido de distinta, ¿no? Y eso ujú. es un poco el origen del proyecto. ¿Y por qué moto? Bueno, en su momento fue el mundo de la moto, estaba bastante descuidado por parte del mundo asegurador, ¿no? Ahora ya no, gracias a Dios, las compañías han entendido también que es un colectivo especial que hay que cuidar, que hay que mimar, que está más expuesto también y que en realidad genera también menos accidentes y menos siniestros. Es un tipo de cliente muy especial. A veces une el mundo pasional con el mundo Ujú, de la conducción. A veces no, a veces es un medio de transporte más cómodo, más ágil, más... Bueno, esa fue la motivación principal, ¿no? Primero, que no había ese cuidado tan importante como tenía que tener el colectivo de los usuarios de moto y nos pareció una buena puerta de entrada, también desde el punto de vista, bueno, de posicionamiento ujú. y publicitario, pues era más sencillo quizás en ese momento, en el año 2010, acceder que a través de un seguro de coche, donde, bueno, ya había grandes peleas presupuestarias de marketing, aseguradoras, etcétera. Con lo cual decidimos inicialmente pues, apostar por el mundo de la moto. Si bien es cierto que con el tiempo ya los propios clientes nos fueron demandando oye, algo más, ¿no? No solo el mundo de los seguros de moto. Y Claro. por eso lanzamos otras iniciativas. Por ejemplo, insure.com es nuestro portal generalista. Ujú. No está orientado al colectivo de motos. Vale, Y ahí podrás encontrar desde comparadores de seguros de salud, vehículos, coches, seguros de responsabilidad civil para empresas, tanto pequeña, mediana o incluso autónomos. Bueno, un mundo más generalista. Y luego no hemos dejado de hacer otros verticales también a lo largo del tiempo. Bueno, también nos hemos dado cuenta de que no solo en la distribución podíamos aportar valor al mercado, sino también en la definición y creación de nuevos seguros o de nuevos productos. Y nos ha gustado muchísimo esa parte que nos ha marcado bastante como empresa, ¿no? La de encontrar necesidades que el cliente tenía en el mundo real y no estaban siendo cubiertos por las aseguradoras en ese momento. Con lo cual, a lo largo del tiempo hemos desarrollado seguros de car sharing, hemos desarrollado seguros de accidente para usuarios de vehículos en circuito, hemos desarrollado seguros de puntos de recarga. Bueno, nos hemos inventado muy bien. categorías nuevas de aseguradoras, hemos hecho los estudios actuariales, los estudios de marketing, los estudios de necesidades de los clientes, para luego buscar un socio en el mercado asegurador que pudiera cubrir ese riesgo y lanzar conjuntamente nuevos Los productos al productos. mercado.
Pues luego, si te parece, entramos más en detalle, que me parece un tema súper interesante el de la creación de productos desde broker, porque, bueno, al final, y vosotros tenéis unos cuantos por lo que he podido ver y por lo que nos estás contando. No eres ninguno motero, cuando arrancáis era puramente una decisión de negocio, ¿no? Digamos que mitad y mitad, sí, Mitad y mitad. hay mitad y mitad. Hombre, evidentemente hay que intentar aportar valor personal y yo soy uno de ellos. Si tenías una cierta experiencia, conoces un poco el mercado, conoces un poco las necesidades, evidentemente tienes parte ganado porque lo vives y lo experimentas como algo propio. Y eso es algo que intentamos hacer en el día a día, ¿no? El tratar a los clientes de la misma forma que nos gustaría que nos trataran a nosotros, que es un pequeño mal endémico del sector asegurador, ¿no? Que es un sector con muchísima inercia, con unos procesos muy rígidos y muchas veces a un cliente, a ti como cliente, la respuesta es un sí o un no. Entonces decíamos, no, si es un no hay que argumentarlo y si es un sí hay que dar opciones y hay que Claro, hacer que el lenguaje no sea complejo y hay que hacer que el lenguaje sea sencillo para que se pueda entender y que el proceso no sea complicado para el usuario para que él pueda desarrollarlo sin dificultad. Y cómo podemos aplicar tecnología para hacer que este proceso sea menos complejo y sea más eficiente, ¿no? Y toda esa suma de cosas, evidentemente, pues si tienes un conocimiento sobre las necesidades del cliente, pues eso que tienes es muy ganado. sencillo. O sea, y cuando arrancaste en 2010, ¿cuáles fueron vuestros principales retos en aquel momento? Que todavía la venta digital, pues lo que comentábamos al principio, ¿no? No Sí, estaba como ahora, ¿no? ¿Cuáles dirías, o si lo recuerdas, cuáles fueron vuestros retos que recuerdas con más ha fuerza? pasado muchísimo tiempo, pero sí, te diría que en ese momento posiblemente menos del 2% de las primas de seguro se distribuían a través de Internet a nivel nacional en España. Ujú, Es un mercado que va un poco por detrás del resto de Europa en cuanto a digitalización, aunque es verdad que la curva de subida de los últimos años, sobre todo post pandemia, ha sido explosiva y bastante alta. Los problemas que nos encontramos inicialmente, primero fue, como no, obtener la confianza y por parte de nuestros socios aseguradores para hacer algo distinto cuando nadie lo estaba haciendo. Y también esa posibilidad de dejar crecer un poco el negocio eh, en esas primeras fases. Bueno, eso fue un reto importante, ¿no? El ujú, segundo reto sería el ver cómo puede un broker, al final una empresa pequeña, competir con un gran monstruo que como puede ser una aseguradora con enormes presupuestos, grandes departamentos, dotaciones de recursos humanos y cómo intentar, bueno, a lo mejor con un poquito más de cintura, eh, poder competir con ellos. Eso fue un segundo reto, ¿no? Aportar valor y competir. Y luego el tercero, la gran incógnita, ¿no? De cuándo los clientes van a decidir o se van a dar cuenta de que en realidad hay un mundo más allá de una oficina física o un número de teléfono, sino que tienen dispositivos. Piensa que en el 2010 la penetración de los smartphones era todavía bajísima. Acababan de salir, como quien dice, ujú. ¿no? En el 2007 el primer iPhone, que hasta el 2008 no empezaron a verse mucho por España. Hablamos de, nada, el principio de los principios. Ese tercer reto sería el cuándo el cliente va a darse cuenta de que a través del canal online puede hacer lo mismo mejor y más rápido Claro. que en la vida real. ¿No te acordarás de ese primer cliente, de dónde vino, cómo, de dónde surgió? Porque a veces ese primer cliente siempre marca, ¿no? Sí, sí. Si nos acordamos, por supuesto, nos acordamos de la primera venta online, del primer correo que llegó de se ha contratado una póliza y lo han contratado a través del formulario, por supuesto. Pero también nos acordamos mucho del primer cliente que se pasó por la oficina. ¿Ah, sí? Porque sí, porque en realidad no tenemos soporte presencial, tenemos un soporte online, telefónico, WhatsApp, etcétera, etcétera, multicanal, pero nos chocó mucho, ¿no? El primer cliente que llamó a la puerta y dijo, bueno, yo es que os voy a comprar un seguro, pero antes quería ver que estabais. Entonces, Qué sí. bueno. Y entonces, pues pase usted y siéntese y le invitamos a un café y él mismo en un ordenador cerró su póliza en un ordenador de la oficina. Hizo su contratación online. ¿Te ayudamos para algo? Bueno, yo pruebo y ya os molestaré. Y se sentó con Qué nosotros y curioso. emitió su póliza y se fue. Y esto también nos hizo mucha ilusión, claro. Porque en aquella época, la verdad es que la memoria me falla, las reseñas y todo esto, ¿cómo estaba? No sé si ya estaban Bueno, implementadas, era algo habitual o... esa parte de reseñas de Google Business estaba empezando en ese momento y tuvo un alto impacto, yo creo que ya un par de años después o 3 años después, bueno. Pero sí, el mundo de las redes sociales en ese momento
Si quieres pensar en cómo ha cambiado la cosa en 15 años, en ese momento Facebook era lo único. Y podríamos decir que Facebook ha disminuido muchísimo, muchísimo el tráfico y el uso en base a también a nuevas redes que han ido llegando. Piensa que también al principio utilizábamos muchísimo Twitter para comunicarnos y poco a poco lo fuimos dejando porque se convirtió en un entorno un poco distinto, a lo mejor un entorno más político o más de noticias y bueno, y poco a poco fuimos migrando nuestro posicionamiento también en ese sentido. O sea, que el mundo Claro, ha cambiado muchísimo. Sobre todo, lo más importante, la llegada de los dispositivos móviles, que fue una gran revolución, ¿no? Y de hecho, un cambio tecnológico importante, ¿no? Empezar a desarrollar eh, responsive y ese tipo de cosas que se hablaban ya claro. hace muchos años. Y me imagino que la tecnología con las aseguradoras también fue un reto en aquel momento, ¿no? La conectividad, no sé si habría mucho de manual todavía en los Hmm. procesos que teníais entonces. A ver, yo te diría dos cosas. Uno, España siempre ha sido tecnológicamente, desde el punto de vista del mundo de las aseguradoras, un país muy desarrollado. Creemos que no, pero piensa que toda la tecnología que han ido desarrollando a lo largo de los años las aseguradoras para los brokers y sus redes agenciales, agentes, brokers, mediadores en general, era muy alta ya en el año 2010. Es decir, ya podíamos encontrar, pudimos desarrollar un comparador de seguros de moto que permitía tarificar, o sea, calcular precio, pero Ujú, también emitir la póliza, comprar la póliza y también personalizarla con 12 compañías al final del primer año. Es decir, ya había un nivel de interconexión alto y pudimos, digamos, en base a esos desarrollos, crecer. Pero también es verdad que a lo largo del tiempo se ha digitalizado muchísimo más otro tipo de procesos que no es meramente el de la obtención del precio de un seguro en base a la marca, el claro, modelo, la versión. Y sí, evidentemente se ha disparado. Ahora puedes conectarte con una aseguradora y estar muy integrado en la gestión de los recibos, de los procesos, de los siniestros, de las consultas. Bueno, es un poco el camino que se lleva siguiendo en el sector desde hace ya unos años. pues la verdad que sorprende escucharte decirlo porque es bastante habitual, yo creo, nos quejamos mucho, ¿no? O sea, yo también como parte un poco del ecosistema de que echamos en falta más conectividad para muchas cosas, ¿no? Pues Ujú, para la gestión de siniestros, por ejemplo, es algo ujú. donde se echa todavía muy en falta. Y me sorprende, pues eso, que para vosotros en 2010 también es verdad que el producto a lo mejor sí que estaba más desarrollado o no todos los productos estaban al mismo nivel de desarrollo. Probablemente lo que también se daba es que vosotros técnicamente teníais unas capacidades, por lo que hemos un poco hablado al principio de vuestro background del equipo, unas capacidades que el resto del sector obviamente no tiene o no tenía. Sí, totalmente, Igor. Eso es una diferencia fundamental y es al final todo el equipo proveníamos del mundo de la consultoría IT, con lo cual los retos eran asumibles y no todo el mundo puede invertir en innovación o de decir vamos a desarrollar durante 4 meses este sistema a ver si funciona o esta forma de hacer las cosas Claro, o que de repente apareciera un nuevo partner asegurador y dijera ya, pero yo lo integro de esta forma, con lo cual tenéis que hacer algo especial para integraros y simplemente hacerlo. Pero bueno, claro, también hemos tenido que aprender en muchas otras áreas, por otro lado. ya. Sí, al final no se puede, ¿no? Siempre tienes alguna carencia por algún sitio. Siempre, siempre. Y ahora vamos a ver un poco eso, ¿no? Porque me gustaría saber la evolución que habéis tenido en Motopóliza desde ese 2010 hasta hoy. Sí, Si nos puedes dar algún número pues, de asegurados o de lo que tú creas que puedes compartir. claro. Y cómo ha sido ese proceso, ¿no? Desde ese momento a lo que es hoy Motopóliza y ahí que habéis ido ganando con el tiempo, esas capacidades que al principio os faltaban, ahora tenéis. O sí me Claro, gustaría conocer eso, ¿no? claro, yo te cuento un poco si quieres desde el punto de vista cualitativo y luego al final te doy algún dato más cuantitativo. Pero si quieres desde el punto de vista cualitativo, el inicio del proyecto fue un proyecto de seguros para el colectivo de usuarios de moto y además muy enfocado al mundo de la pasión. De ahí pasamos a una, digamos, entorno donde todas los personas del colectivo de usuarios de moto estuvieran reflejadas, no solo el usuario más pasional, también el usuario que lo ve como un vehículo económico, rápido, etcétera, para el día a día de las ciudades, etcétera. También para el mundo del profesional, concesionarios, tiendas, etcétera, etcétera. Eso fue un paso muy importante. Y luego la creación de productos. Y aquí lo voy a dividir en dos bloques. Una parte es la creación de productos aseguradores
que fue un poco la siguiente fase en la empresa, cuando empezamos a desarrollar, por ejemplo, una póliza que cubriera a los usuarios que acceden con sus motos o coches a los circuitos. Ujú. Y esto lo desarrollamos tanto en B2C para venta directa al cliente final, como en B2B para que profesionales del mundo de la organización de eventos, de los circuitos, etcétera, dispusieran de una plataforma donde poder asegurar a sus clientes de una forma muy rápida. Entonces empezamos a desarrollar nuevos productos, ¿no? Que si el seguro de car sharing, que si el seguro de puntos de recarga, que si, bueno, una serie de seis, una grúa especial para poder competir en el mundo de los comparadores. Bueno, una serie de productos que encontrábamos ese hueco en el mercado y buscamos, justificando actuarialmente y numéricamente ese proyecto, pues buscábamos un socio que nos apoyara cubriendo ese riesgo y lanzando juntos un producto. Y en ese sentido, este año tenemos previsto lanzar como agencia de suscripción un seguro de automóvil súper disruptivo, muy interesante y creemos que no visto hasta el momento, para el cual bueno, estamos en conversaciones con aseguradoras para ese lanzamiento. Digamos que esa parte sería una de las primeras, una pata muy importante, ¿no? El cómo no solo distribuir seguros de otras personas, sino también cómo crear tus propios productos y Correcto. encontrar un socio que te apoye en ese lanzamiento. En segundo lugar, la parte tecnológica. En el 2019 comenzamos un proyecto súper apasionante con la Universidad Complutense de Madrid, con un catedrático de ciencia de la computación, dos profesores y un doctorado que ahora forma parte del equipo de Motopóliza, Insure.com, etcétera. Y entonces lo que decidimos fue, vamos a lanzar al mercado un sistema que sea capaz de, utilizando inteligencia artificial, lo último de lo último en el mundo académico, de las últimas publicaciones, de las últimas técnicas, algoritmos y posibilidades que te posibilite la inteligencia artificial predictiva, seríamos capaces de identificar si un cliente va a tener un siniestro de auto en los próximos 12 meses. Y la respuesta ha sido espectacular, que es posible. Y esto incide en una necesidad, que es la de evitar el siniestro, es la de que no haya accidentes. Ese objetivo es un objetivo muy importante y esta es nuestra pequeña aportación hacia ese objetivo global de todo el sector, ¿no? Que es nadie quiere que haya un accidente. Un cliente Claro. no quiere que haya un accidente, un asegurador no quiere que haya un accidente, un lesionado o un damnificado no quieren que haya un accidente. El accidente se tiene que intentar evitar en la medida de lo posible. Este proyecto se llama Actuary. Es un sistema de inteligencia artificial que se conecta con las entidades aseguradoras y hace esa previsión y la aseguradora puede tomar sus medidas, pueden llamar a revisión a vehículos, recursos de conducción, primas mucho más justas, es decir, el coste del seguro mucho más justo. Si tengo menos siniestros, pago menos. Si tengo más siniestros, pago más. Bueno, digamos que se abre una puerta nueva para hacer lo que las aseguradoras han hecho toda la vida con otras técnicas más tradicionales, actuariales, Ujú. es la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. Con lo cual, Predictiva. predictiva. Con lo cual, te he dicho al principio el nacimiento. Luego te he dicho un poco el crecimiento a través de la creación de nuevos productos y queremos lanzar un producto este año de autos. Y luego, por último, el lado tecnológico, donde tenemos un proyecto muy, muy especial y querido para nosotros que se llama Ituari.com. Pues voy a ir de atrás hacia adelante a Ituari. ¿Sabes cómo lo están utilizando ahora mismo y cómo lo percibe el cliente también? No sé, porque me estoy imaginando, ¿eh? No sé los casos de uso que hay, pero a mí me llega un mensaje, oye, Igor, te avisamos que en los próximos 12 meses tienes este porcentaje. No sé cómo trabajáis, pero Sí. bueno, yendo un poco a un escenario un poco de ciencia ficción probablemente. Oye, que tienes una probabilidad de no sé cuánto por cien de tener un accidente con el coche este año. Tengo que ver cómo me lo tomaría, ¿no? Si cambiaré mi forma de conducir y demás. Pero bueno, me gustaría saber si ya hay casos, o sea, qué casos de uso está habiendo, Ujú. si hay alguna, pues algo que nos podáis contar de cómo se está utilizando, ¿no? Sí, Actuarius está ahora mismo en modo pruebas, es una cosa bastante novedosa. Ujú. Está en modo pruebas por varias aseguradoras, donde se está verificando, si en realidad es un poco lo que siempre se ha hecho en el mundo de una aseguradora, que es, oye, quiero saber mis clientes, qué resultado va a haber, qué siniestros voy a tener que gestionar, y siempre se ha hecho de una forma
digamos, tradicional, utilizando una matemática tradicional. Esto es lo mismo, pero utilizando otro tipo de matemática, básicamente. No es una Vale. caja negra, es un modelo abierto, explicativo, que te explica el porqué. En este caso, fíjate que este vehículo está sobrepotenciado, la edad es inferior a tal y entendemos que, o entiende el sistema que por esto, por esto, por este y por este motivo, puede que tenga sentido que el cliente, no sé, revise las ruedas. Me lo Claro. estoy inventando, ¿eh? Es en este caso en concreto. Sí. O puede tener sentido que el cliente tome rutas alternativas porque la carretera principal, fíjate, que está en obras, ¿no? Ujú. Con lo cual, los casos de uso son infinitos. Al final es poco lo que siempre se ha hecho, pero con otro tipo de tecnología que proporciona un valor adicional al actuario de seguros. El cliente final es un actuario de seguros. ¿Cómo puede ser positivo para ti o para mí como clientes finales? Por ejemplo, muy fácil. Yo todos los años experimento subidas en mis pólizas de seguros que están generadas en base a, pues, a inflación, a qué cuesta más el taller, a qué cuesta más la reparación, a qué cuesta más el accesorio y también a que entre todos los clientes soportamos los siniestros que generan algunos clientes. Ujú. Bueno, pues a lo mejor sería más justo si tú como cliente final no tuvieras que soportar tanto esa subida de lo que hacen otros clientes si tu perfil es muy bueno como conductor, no tiene siniestros, y a lo mejor una persona que tenga más siniestros tenga que pagar más por su seguro para poder pagar los siniestros que ha generado, lo cual es más justo. Pues muy interesante, la verdad. O sea, en principio, bueno, entiendo que sobre todo se está usando a nivel actuarial para hacer un mejor cálculo de primas. Y eso que muchos hemos también deseado, aspirado, intentado, ¿no? De predecir y ayudar con predicciones pues, a que pase menos siniestros, pues hay que ver cómo realmente aterrizarlo todavía, por lo que vemos, ¿no? A nivel de producto, bueno, esto es una especie de producto, ¿no? Por dentro pero realmente se sale un poquito de vuestro Sí, ecosistema de producto asegurador. Está sí, vinculado a aseguradoras, pero no es un producto asegurador. sí. ¿Cómo nacen esos productos y qué es lo que os cuesta más? ¿Por definir y desarrollar el producto o arrancar ese mercado donde la gente no está acostumbrada a comprar? Es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. Yo te diría que la necesidad parte del propio cliente. Que al final estar todo el día en comunicación con clientes a través de muchos canales, ¿eh? Puede ser un WhatsApp o puede ser una llamada de teléfono, es importante y tener una actitud de escucha activa, ¿no? Porque muchas veces los clientes te dicen exactamente lo que necesitan, solo hay que escucharles. Y los clientes no son tontos, todo lo contrario, muchas veces son mucho más listos que tú, muchísimas veces, muy a menudo, y porque además tiene un punto de vista que es el suyo propio sobre su experiencia y eso pues no se puede combatir. Es la experiencia que Claro, tienes y me gustaría que entonces pasara esto. Y ese y me gustaría es la semilla, es la fuente de los, de los, de los productos de que los sacáis. productos. Otras veces encontramos ineficiencias y oportunidades. Por ejemplo, el seguro de punto de recarga. Bueno, pues la instalación de un punto de recarga en tu domicilio es una inversión alta para el usuario. Puede ser hasta 2.000 euros, dependiendo del modelo, entre 600 y 2.000 euros, dependiendo del modelo de cargador. ¿Qué pasa si aparcando le doy un golpe y lo arranco del poste? Esa situación pues, fue la que determinó que podemos encontrar ese producto, ¿no? La segunda parte es muy complicada, que es la de presentar el proyecto ante un número de potenciales socios aseguradores y encontrar uno que dé el espaldarazo. Piensa que para ellos también es un trabajo muy importante. Tienen que revisar todos los cálculos, hacer sus propias hipótesis, desarrollar un modelo de póliza, habilitar protocolos de atención al cliente especial. Es un esfuerzo muy importante de tiempo, de recursos y de personas. Con lo cual, esa fase de negociación es un poco la más compleja y más larga en el tiempo. Una vez Claro, encuentras para este producto el socio adecuado, bueno, a partir de ahí ya solo es construir. Y luego la tercera dificultad es, muy bien, llegas al mercado, lo promocionas, lo lanzas, lo distribuyes y ¿qué éxito tiene? Bueno, pues hemos tenido buenas noticias y hemos tenido proyectos de desarrollar nuevos productos que han sido un éxito total. Y también hemos tenido productos que los hemos lanzado y nos hemos dado cuenta que la gente no estaba dispuesto a
a adquirirlos. O inicialmente en los estudios iniciales sí parecían dispuestos, pero a la hora de ponerse, bueno, frente al toro, pues decidieron que no. En ese sentido, por ejemplo, también hemos desactivado productos que hemos lanzado. El seguro Claro, de car sharing, por ejemplo, fue un producto por el que apostamos muchísimo y era, hay usuarios que utilizan solo car sharing, los car sharing están cobrando o pueden cobrarte grandes cantidades por la franquicia en caso de que le generes un daño al vehículo, vamos a cubrir esa franquicia para que el cliente si tiene un accidente y la empresa de car sharing le quiere cobrar 800 euros, la aseguradora los pague por él. Bueno, pues este producto, por ejemplo, lo hemos acabado desactivando porque realmente no había ese interés en el mercado. Y hay que claro. ser humilde y aceptar cuando las cosas pasan mal o no funcionan tan bien como quisieras y simplemente seguir, dar el siguiente paso. Y uno de los retos a la hora de hacer producto puede ser también la rigidez de modificar algo que tú has lanzado, ¿no? Porque, un poco por la experiencia que yo tengo, que no sé si es la que tenéis vosotros, al final, como la velocidad con la que te mueves con tu socio asegurador es muy lenta, porque tiene que ser así, es un sector regulado por muchos motivos, no es como en otros sectores, como la tecnología, donde tú pones en marcha un producto y lo tocas y lo iteras muy rápido en función del feedback que te va dando tu cliente. Aquí casi que tienes que acertar de primeras, por lo menos un poco por la experiencia que yo he tenido, pero que no sé si es la vuestra, o si tenéis alguna manera de navegar este escenario en el que tu producto va a tener que cambiar y tu socio asegurador va a tener que ir cambiando con las necesidades del cliente. Mm. ¿Cómo habéis vivido esto? ¿Cómo lo vivís o cómo lo afrontáis? Sí, también es una gran pregunta y es la evolución de los productos a lo largo del tiempo. Bueno, te diría que como en cualquier otro sector, si el proyecto o el producto que has lanzado va muy bien. eh, a la hora de gestionar los cambios es mucho más sencillo, porque al final, una vez más, gestionar cambios significa generar trabajo para personas, departamentos, etcétera. Cuanto mejor vaya, pues evidentemente más fluido será. Pero tienes toda la razón. El sector asegurador, para bien y para mal, tiene sus tiempos, tiene sus inercias y es que además debe ser así. Piensa que es un sector que gestiona el riesgo. Con lo cual, simplemente la gestión del riesgo te obliga a adoptar una postura más conservadora, Claro, porque tienes unas necesidades de, bueno, pues de ser sostenible en el tiempo, tienes responsabilidades con muchísimos clientes que tienes que mantener, más allá de los accionistas, etcétera, etcétera. Ya con tus clientes tienes esa obligación de generar ese valor, ¿no? En el tiempo. Con lo cual, evidentemente, es un sector que muy especial y muy distinto a otros, que si habláramos de vender gafas de sol en Internet y tengo la fábrica de gafas de sol en China y el modelo en pasta de color negro no ha funcionado, rápidamente hay que poner el modelo de color verde y claro. lanzarlo y testarlo. No tiene nada que ver. Es un modelo de transacción radicalmente distinto para lo bien, lo bueno y para lo malo. Mm. Pues sí, la verdad que es una cosa que no sé si ha influido en vuestra decisión de ser agencia de suscripción para este nuevo producto o tiene otros motivos que obviamente me imagino que por la confidencialidad todavía de que el producto no está, pues a lo mejor Mm. no sé si Bueno, nos puedes compartir. el modelo de agencia de suscripción en la práctica, eh, ¿cómo decirte? Hemos desarrollado muchas de las funciones y me parecía un paso lógico el decir, bueno, pues vamos a constituirnos también como una agencia de suscripción para incrementar esa oferta de valor hacia nuestros clientes. Claro. Eh, Efectivamente, ese paso va a ser un paso importante y que además nos ilusiona y nos motiva. Bueno, si Dios quiere, este año lo conseguiremos dar. Vosotros empezasteis como una correduría de nicho. Habéis ido lanzando proyectos y productos que en algunos casos sí que tienen cierta relación con la moto, pero en otros, por lo que he podido ver, no tanto. De hecho, habéis lanzado Insure ahora, que es algo generalista. Hay una discusión en el sector muy habitual de cómo desarrollar mi correduría, si debo integrarme con una central de corredurías para ganar potencia, ganar fuerza, ganar sinergias, o debo especializarme, ¿no? Estamos hablando sobre todo de las corredurías pues, más pequeñas, ¿no? En vuestro caso estáis o venís de la especialización y habéis ampliado con producto. ¿Qué les podrías recomendar a otro corredor o qué podríamos extraer de vuestra experiencia para decidir qué estrategia abordar? Hay tantos perfiles distintos de corredurías y brokers en España, hay tantos distintos que sería muy difícil para mí darte una respuesta. Como consejo, tal vez lo que diría es
conócete a ti mismo, conoce a tus clientes y en base a eso entiende cómo puede ser más eficiente en generar ese valor. Si tienes una correduría muy local, donde das un soporte muy generalista a las necesidades de un colectivo de clientes que están próximos a ti, es muy distinta la estrategia de un quiero lanzar al mercado, me lo invento, un seguro para móviles que no existe. No tiene nada que ver. Si vas a competir en el canal online, posiblemente empezar con un nicho sea una pequeña garantía de tener mayor éxito que no lanzarte a competir en un océano muy rojo de gente con muchos recursos, con ganas de rascar una cuota de mercado superior este año y es más complicado. Entonces, depende muchísimo de tu actividad y lo que quieras desarrollar. Sí, diríamos que, por supuesto, el mundo de la tecnología es un sitio de difícil equilibrio. Puede ser un agujero donde sepultar sacos y sacos de dinero y que no te devuelvan nada. O puede ser un no entro en este mundo, con lo cual me quedo al margen de las necesidades que mis clientes pueden tener. Entonces, creemos que es muy importante el definir bien esa estrategia de inversión, retorno y también de gestión del tiempo y de los recursos. El mundo de la tecnología es así. Es complicado, es caro y las meteduras de pata se pagan. Se pagan dos veces Claro. además. Vamos ahora a vincularlo con la segunda parte de la entrevista, que viene un poco en cuanto a cómo os organizáis, eficiencias y demás, que a veces también está relacionado con la pregunta anterior, en el sentido de, bueno, pues si yo me especializo, me hace más eficiente también. En vuestro caso, pues eso, yo creo que tenéis un escenario muy interesante porque os movéis entre dos líneas que yo creo que te dan lo mejor de la especialización, pero también no os habéis cerrado con esos otros productos. Entonces ahora yo creo que investigando un poquito más en cómo son vuestros procesos, cómo los estáis trabajando, probablemente también ayudemos un poco a decidir si pues un elemento de toma de decisión el hecho de eficientar, ¿no? Entonces, al final no hemos tenido una cifra de Ah, Motopóliza sí, a día de es hoy, de verdad. cuánta gente Sí, sois, sí, sí, o sí. Pues mira, en Motopóliza tenemos aproximadamente unos 350.000 clientes en este momento y atendemos un equipo humano de 16 personas. Esto sería imposible si no fuera gracias a la tecnología. totalmente. Imposible, imposible. Tendríamos que tener un equipo humano con un contact center de 150 posiciones, complejo en el tiempo de gestionar y desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero porque tenemos un pacto con el cliente. Y el pacto con el cliente es, eres online, aquí tienes todo lo que necesitas. Algo no funciona bien, aquí tienes humanos que te pueden atender. Y eso ayuda mucho a encauzar, a protocolarizar, a mejorar las necesidades y las transacciones, ¿no? Las gestiones. Luego, por otro lado, toda la tecnología que desarrollamos y tendemos a desarrollarlo mucho, mucho internamente, está siempre orientado a ese ratio de eficiencia. Empezamos en el 2014 a desarrollar categorizadores de correos electrónicos, de tal forma que entendiéramos de una forma muy rápida lo que estaba pidiendo el cliente y lo pudiéramos derivar de una forma rápida a la persona que le iba a gestionar, sin tener que entrar en la tarea en concreto, desarrollar toda la tarea y Luis, esto es tuyo, María, esto es Claro. tuyo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones internamente las trabajamos mucho. A nivel de aplicación interna de gestión del cliente, y bueno, pues decidimos en su momento, por ejemplo, que no había en el mercado algo que nos generara o que generara las necesidades que teníamos respecto a la transacción con aseguradoras y con clientes y decidimos desarrollarla nosotros mismos, con lo cual hicimos una herramienta ad hoc que está basada un poco en esa eficiencia, ¿no? En atender esas gestiones muy rápidas que deben ser resueltas de una forma muy rápida y muy sencilla y derivar a decisiones humanas aquellas que entendíamos que iban a generar mucho más diálogo o mucho más conversación con el cliente. Con lo cual tenemos un ratio de atención de clientes por agente elevadísimo y eso es gracias a la tecnología. Tenemos bots en WhatsApp también que son capaces de entender y escalan a humanos cuestiones que el usuario no entiende. Bueno, digamos que hay una serie de tecnologías que empleamos para poder ser mejores para el cliente. Antonio, o sea, es impresionante el ratio que tenéis. O sea, no Mm. sé si habrá corredurías con esa eficiencia, vamos, pocas.
Me imagino que muchos procesos los tendréis casi completamente automatizados para Mm, que no pasen ni siquiera por ningún humano, porque si no sería imposible, ¿no? sería imposible, sí. Y en ese escenario, la IA, ¿cómo se está, o sea, pues, os está mejorando la vida Mm. o ya estabais tan avanzados que vais por delante de... No, no, todo lo contrario. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Esto no acaba más que empezar. Y tampoco tengo muy claro yo particularmente dónde nos va a llevar. Porque todo es un proceso de cambio que de un mes a otro no tiene nada que ver. Y es que me he perdido. Es un momento, igual que el momento del aterrizaje de Internet en el mundo de los seguros fue fascinante, ya han pasado ya 20 años, y fue fascinante el cómo de repente todo cambió. Esto es quizás más importante aún. ¿Cómo integramos la inteligencia artificial? Bueno, pues aparte de tener un proyecto de inteligencia artificial predictiva propio, donde, digamos, donde estamos en el core, en la base, en los algoritmos, integramos IA generativa para muchos otros procesos, para no solo procesos de marketing, no solo procesos de gestión de contenido, sino para procesos de catalogación o clasificación de los requerimientos de los clientes y de las gestiones, análisis de los condicionados también, que es algo que parece una tontería, pero al final un seguro es un contrato entre una persona o empresa con una aseguradora, donde este tomador paga una prima y a cambio la aseguradora le cubre ciertas eventualidades. Con lo cual, al final hay que acudir a un contrato. Bueno, simplemente las capacidades de inteligencia artificial generativa para desde traducir hasta resumir o encontrar exactamente el artículo que estás buscando, pues ya es, digamos, la noche y el día. Antes una persona podía estar media mañana analizando diferentes documentos para poder hablar con el cliente o con la aseguradora y darle una respuesta, y ahora es mucho más sencillo. Evidentemente hay una tarea después eh, de verificar que lo que te está generando es una respuesta adecuada. Pero bueno, una vez más estamos al principio de todo esto y nadie sabe dónde va a llegar. El mundo agentic, el mundo de los agentes de IA, bueno, pues entendemos que por ahí van a venir las grandes sorpresas de los próximos años con agentes especializadísimos en ciertas tareas muy especializadas que hagan su tarea de una forma extraordinaria y que se comuniquen con otros sistemas y que pongan en contacto a la aseguradora con el corredor, con el cliente de una forma todavía más eficiente. Bueno, eso está todavía en construcción. Las grandes aseguradoras tienen equipos completos de IA desarrollando centenares de casos de uso. Ya veremos un poco por dónde va todo esto. Y ya nos adentramos un poco en la parte final, que me has dado un pie muy bueno, que es hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, algo ya me has introducido, pero no sé si podemos desarrollarlo más y también algo que le podamos contar a esos corredores más tradicionales que se sienten ahora mismo muy descolocados de hacia dónde va todo esto, Hmm. de una compañía como la vuestra, que estáis pues, digamos que sois referente, ¿no? En eficiencia ahora mismo, por esos números que nos has contado, entre otras cosas. Ujú. Pero claro, de ahí a llevárselo a un corredor pues, normal, ¿no? Que no tiene esas capacidades que tenéis vosotros, pues sí estaría bien eso, poder enseñarles o que tú nos digas lo que crees que va, hacia dónde va a ir esto y si les tuviésemos que recomendar algo de por dónde empezar o qué cosas eficientar y cómo hacerlo, ¿qué les dirías, no? ¿Y quieres que lo basemos en el mundo de la IA o en general? Yo te diría que en general, porque la IA es verdad que está muy, ¿no? Está muy todavía con pinzas, no sabemos qué va a pasar y a lo mejor algunos tenéis más, obviamente, mucho más conocimiento y obviamente si lo podéis compartir, genial, pero hay muchos más elementos que van a influir el futuro del corredor y no está de más tampoco hablar de ellos, claro. Claro, desde el punto de vista de mediadores y en concreto de corredores, es decir, una persona o una empresa que distribuye seguros de varias aseguradoras de una forma imparcial hacia los clientes, creemos que la oferta de valor es igual de vigente ahora que en 1920, donde un entorno donde pueda seleccionar el producto que más se adapte a mis necesidades y donde un profesional lo vaya a gestionar pensando en mí de la mejor manera posible. Esa apuesta de valor es igual de vigente y va a seguir siendo igual de vigente. Con lo cual, en ese sentido, tranquilos. Eh, Hay una necesidad y el cliente tiene esa necesidad. Y si no, lo podemos medir contra otros sectores donde a lo mejor hay una transacción más directa entre el proveedor y el cliente
y los problemas que Ujú. eso genera, ¿no? Y bueno, a mí Netflix me ha subido, a mí el otro, ese tipo de cosas donde no tengo esa capacidad de, bueno, hablar, negociar, mejorar o Claro. solucionar problemas. Entonces, ahí el corredor o el broker ofrece un valor que sigue siendo vigente, con lo cual, en ese sentido, tranquilos. Respecto al punto de vista de la tecnología como algo global, eh, podríamos recomendar que es importante estar al día. Y estar al día se puede hacer de varias formas y una complementa a la otra. La primera es, y esto lo hilvano con otro problema endémico del mundo de la correduría en España, y que es el relevo generacional, que es el de tengo ya una cierta edad, estoy pensando ya en a lo mejor en una renovación de mi empresa y bueno, pues eso, digamos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestra gente cercana está ya en Internet, está ya en las redes sociales, está ya en la inteligencia artificial y están haciendo un uso muy extensivo. Lo primero, y esto es gratis, es preguntarles. ¿Se te ocurre cómo, utilizando esto, puedo yo dar un mejor servicio? Y eso es gratis. Y mi hija compraba seguros en la Wii para sus animales de un videojuego que tenía y en el 2016, ahora mi hija tiene 16 años, pero ya pequeñita y era como, no me lo puedo creer que dentro de un videojuego estés asegurando tus avatares por 0,99 al año, que en caso de que se te borre el pendrive los puedas recuperar, pues lo estaba haciendo, ¿no? Y esa sería la primera parte. La segunda sería contar con un poco de asesoramiento profesional. Es muy complicado esto porque hay que elegir bien, hay que escoger bien ese proveedor que te vaya a asesorar de todo lo que la tecnología puede hacer por ti, porque es infinito desde cambiar de plataforma tecnológica para mi broker a desarrollar nuevas aplicaciones para solucionar unos problemas muy concretos que tenga con un colectivo muy en concreto, a, bueno, cómo puedo integrar eh, chatbots dentro de mi sistema de atención o utilizar herramientas de ahí para generar una mayor respuesta a las necesidades de mis clientes. Digamos que más allá de tu círculo cercano lo puedes complementar con un asesoramiento tecnológico. No hace falta que sea una gran empresa. Pueden ser, hay empresas más de tamaño medio y pequeño muy flexibles que te pueden proporcionar recursos externos que pueden ayudarte a hacer una tarea o una implantación de una tecnología en concreto que te pueda venir bien, o la renovación de tu sistema telefónico para que olvidemos, me lo invento, la centralita de toda la vida y lo subamos a la nube, bueno, todo tipo de cosas que se pueden hacer. Hay Entonces, cosas muy sencillas como este ejemplo último de la telefonía, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho todavía ver corredores con centralitas ahí en sus instalaciones, que es como la cantidad de limitaciones que tiene solo por algo tan fácil de cambiar. Pero sí, hay mucho más antes de la IA que tocar y sin duda, ¿no? y el último sería intentar hacerlo siempre midiendo un poco esa expectativa frente al retorno que vas a obtener y a la inversión que quieres acometer, no solo de dinero, sino también, oye, tiempo, esfuerzo, incluso el propio equipo humano, cada vez que se le impacta con un cambio, sufre y se desgasta, ¿no? Es una cosa normal. Los seres humanos Claro, somos no nos gusta el cambio, nos no gusta la somos tan estabilidad, flexibles. claro, no somos Sí. tan flexibles. Entonces, poner todo en la misma balanza y bueno, y hacerse un pequeño checklist de las cosas donde merece la pena hacer y ir a por ellas. Sería un mensaje de cautela, de tampoco te líes la manta a la cabeza porque va a ser imposible que pases del zero to hero en 6 meses y tampoco existe recursos suficientes como para conseguirlo, Claro. sino hazlo de una forma que puedas acometerlo con éxito. Pues nada, ya casi vamos a terminar. Sí que quería terminar preguntándote cómo ves a Motopóliza y todo vuestro ecosistema con este producto nuevo que no sé si tenemos fecha de lanzamiento y tal. Y tú, cómo te ves también, ¿no? En los próximos años. ¿Cómo nos vemos? Nos vemos en un mercado que no deja de crecer año tras año, que es el canal online, y nos vemos cómodos y con ganas de seguir creciendo y seguir haciendo cosas nuevas. ¿Cómo me veo yo en particular? Trabajando muchas horas, si te digo la verdad, y muy ilusionado de trabajar con un equipo humano de primer nivel, donde, bueno, tengo la gran suerte de que todo el mundo aporta siempre esa frase que te hace cambiar un poco el punto de vista, desde personas del equipo de Contact Center, desarrollo tecnológico,
CFO o director de informática, da igual. Siempre hay un punto de vista que cambia la película. No, sois 16, pero 16 bien elegidos, ¿no? Para manejar todo lo que tenéis entre manos. Pues nada, Antonio, ya para cerrar, siempre hacemos esta pregunta, si nos puedes recomendar algún profesional de la industria que creas que podría ser interesante traer al programa y entrevistarlo, ¿no? Creo que sería muy importante o muy interesante incorporar un director de un CTO de una aseguradora. Creo que proporcionaría a todos los usuarios un punto de vista muy claro sobre qué se está maquinando en las aseguradoras. Entonces, más que una persona en concreto, yo recomendaría un CTO, una persona que esté en el mundo del desarrollo y en el mundo de la innovación, porque esa persona va a estar muy en contacto con el mundo comercial, con el mundo de la administración, con los equipos de alta dirección de las aseguradoras y va a poder dar un punto de vista muy claro y muy concreto sobre lo que va a ocurrir en los próximos años. ¿Y ves algunas aseguradoras que estén en un nivel por delante de otras, obviamente sin meterte en ningún jardín que no te quieras meter? Yo creo que están todas las aseguradoras creciendo en el mundo tecnológico como locas. Saben que están obligados a hacerlo y ya en la velocidad o el volumen que lo consigan ya depende un poco de su tamaño y sus recursos. Yo te diría que las más grandes son las que más invierten como tiene todo el Claro. sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que decirte o proponerte hablar con una persona en concreto, te diría, sería un buen perfil y proporcionaría un punto de vista súper válido, un CTO, una persona que esté a medias entre el mundo de la innovación, el desarrollo y el negocio, que esté un poco en ese punto intermedio. Sí, me parece muy interesante. Pues Antonio, ya con esto terminaríamos. Darte las gracias por este rato. La verdad es que ha sido interesantísimo conocerte. Y yo creo que también a la gente que nos escucha seguramente le haya servido de mucho conocer lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo. Agradecerte, Igor, el tiempo y las preguntas. Y si estás viendo este podcast y te parece interesante, te agradecerte el tiempo que le has dedicado. Y, por supuesto, si quieres contactar conmigo o lo que sea, me puedes localizar en Motopóliza, en insure.com o en Actuario. Ha sido un placer tener hoy a Antonio Santolaya, cofundador de Motopóliza, y conocer de primera mano los retos, la evolución y cómo se pueden gestionar 350.000 clientes con un equipo de 16 personas desde España, vendiendo online y creciendo. Si esta conversación te ha parecido útil, te invitamos a compartirla con tu equipo, con otros profesionales de la industria y, por supuesto, a seguir los próximos episodios de Expert Talk by Externus, que tendrás obviamente en nuestra página web, en YouTube y en nuestras redes sociales. Desde Externus continuaremos aportando valor a las corredurías y apoyándolas en sus procesos de digitalización, de optimización y de crecimiento. Nos vemos en el próximo Expert Talks y, como veis por mi fondo, feliz Navidad a todos y feliz 2026.